misterio pascual. La primera cuestión es pensar, meditar, qué es lo que hizo Jesús, la acción de Jesús. Él, como escuchamos en el Evangelio todos los domingos, predicó el reino, anunció el reino y lo hizo a través de palabras, de milagros, de gestos. Llamó a los discípulos y eso lo hizo durante la vida pública. Y la culminación de esa vida pública la tenemos el Domingo de Ramos, cuando Él entra en Jerusalén y con la institución de la Eucaristía. Es de eso de lo que hoy voy a hablar. Pero a lo que hizo Jesús hemos de añadir la respuesta que tuvieron los hombres a Él. ¿Qué hicieron los hombres con Jesús? Jesús se entregó a la humanidad, se entregó a cada uno de nosotros, vivió, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que vivió sus misterios por nosotros y para nosotros. Y sin embargo, los hombres, todos, también enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que todos fuimos responsables de la muerte de Jesús. La humanidad lo ha entregado a la muerte. Eso es lo que hemos hecho con Jesús. Cuando estos días de Cuaresma contemplamos las imágenes de Cristo crucificado, como la tenemos aquí presidiendo nuestro altar, hemos de pensar que eso es lo que la humanidad ha hecho con Jesús. Y a ese segundo aspecto hay que añadirle otro tercer protagonista. Porque Jesús lo que hizo y lo que sufrió, lo que padeció, lo hizo bajo la mirada de Dios, bajo la mirada del Padre. Y por eso la tercera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué hizo Dios con Jesús? Sin duda alguna, esa es la acción más decisiva, más definitiva. Dios Padre lo levantó de la muerte, lo resucitó. La acción de Jesús, la pasión de Jesús y la glorificación de Jesús. Esos tres aspectos simultáneos es lo que constituye el misterio pascual. Jesús, los hombres y Dios son los protagonistas de ese drama de la historia que nosotros, al que nosotros queremos profundizar, queremos penetrar y queremos comprender y queremos vivir. Estos tres aspectos han quedado reunidos en la primera predicación apostólica, como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos tres aspectos constituyen de alguna manera el corazón del querigma, del primer anuncio que hicieron los apóstoles. Lo tenemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 10, en el discurso de Pedro. Dice: nosotros somos testigos. ¿De qué somos testigos? Primero, de todo lo que hizo Jesús en la tierra de los judíos. De todo lo que hizo. De todo lo que hizo la tierra de los judíos y en Jerusalén. Segundo lugar, cómo a este lo mataron, colgándolo de un madero. Y lo tercero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. Bueno, pues aquí tenemos en síntesis, en resumen, en la primera predicación de los apóstoles, todo el Evangelio. Esto es de lo que nos habla el Evangelio, de lo que Jesús hizo, de lo que hicimos nosotros con Jesús, de la reacción de los hombres y de lo que finalmente y decisivamente Dios hizo con Él. Hoy vamos a contemplar este primer, podríamos decir, vértice del triángulo, la acción de Jesús. Una acción de Jesús que culmina en Jerusalén, en su entrada
a la ciudad santa, dice el Catecismo de la Iglesia que es ahí donde culmina su vida pública. Todos los acontecimientos que suceden en su entrada solemne en Jerusalén, la predicación que hace en el templo y, sobre todo, la última acción libre de su vida, la última cena, la institución de la Eucaristía. A partir de ese momento comenzará la pasión que se inicia en el Monte de los Olivos y después ya cuando Jesús es preso y es conducido a las autoridades. Ahí es donde podríamos ver cómo la palabra, aquel que es la palabra, como dice San Juan, enmudece. Y a la acción le sucede el silencio, la pasión. Lo único que va a vivir Jesús ya es todo lo que los hombres van a hacer con él. Vamos, por lo tanto, hoy a ver cuáles fueron esos últimos momentos en la vida de Jesús que vivió en libertad. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué sentido les dio? Y a partir de ahí entenderemos cuál fue el sentido que le va a dar a su muerte. Impresiona, cuando leemos los Evangelios, vamos a meditarlo, pues digamos muy cercano a los Evangelios. Yo simplemente lo que pretendo es invitaros a meditar, ¿no?, más detenidamente lo que encontramos en los Evangelios, ¿no? Lo que impresiona en la lectura de los Evangelios en estos días y en estas jornadas previas a la Pasión es cómo se nos revela el estado del alma de Jesucristo, cómo se nos revela su alma. Por eso, para conocer bien la persona de Jesús, hemos de acudir a los Evangelios y hemos de meditar en ellos, de un modo especial, la Pasión, porque es ahí donde vamos a conocer de verdad a Jesucristo. Jerusalén va a ser como ese último lugar que el Hijo de Dios, al encarnarse en el mundo, convive con los hombres. Pero Jerusalén para él no va a ser una ciudad segura, no va a ser un refugio seguro. Por eso nos dicen los Evangelios que llegaba la tarde y él se retiraba al aire libre, o estaba en la casa de los amigos de Jesús en Betania. Cada tarde, acompañado de los 12, lo podemos ver subiendo las pendientes del torrente Cedrón para, a la mañana siguiente, volver a la ciudad y reanudar su misión. Vemos a Jesús bloqueado por todas partes. Hay un salmo que dice: me cercan toros de Basán. Jesús está como rodeado. En los Evangelios aparecen múltiples discusiones de Jesús con los grupos más representativos de la sociedad de Jerusalén, con los fariseos, con los herodianos, sobre todo con los saduceos, que era el grupo que podríamos decir más enemigo de Jesús, esa clase dirigente, esa casta sacerdotal del pueblo de Jerusalén. Estos días los ocupa Jesús en predicar sin descanso, en enseñar al pueblo, pero también su predicación cada vez va teniendo unos tonos más polémicos, se enfrenta a sus adversarios, despliega en esos discursos toda su sabiduría, también toda su paciencia, para pretender salvar a los ingratos, a aquellos que los desprecian. Se hace más que nunca, como había anunciado Simeón, signo de contradicción. Él ha venido a traer la espada que divide, que separa a la humanidad, la espada que nos divide incluso a cada uno de nosotros.
los momentos que es fácil creer que creemos en Jesús, pero también en aquellos momentos oscuros en que dudamos. Su predicación en estos días también adquiere tonos escatológicos, son palabras definitivas. No ilumina cuál es el destino de la ciudad de Jerusalén, pero cuál es el destino de la humanidad. Anuncia su retorno glorioso, su retorno final. Y llega el Domingo de Ramos, el pórtico que abre la semana de la Pasión. Y es ahí donde se va a agudizar el drama y la tensión. Es como si toda la historia personal de Jesús fuera convergiendo hacia ese misterio pascual, hacia ese destino. Nos dice un evangelio, el de Mateo: al día siguiente la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. El Señor intenta la última visita a Jerusalén, la ciudad dominada por sus enemigos. Es, podríamos decir, la guarida de sus enemigos. El ambiente está tenso, precisamente en la proximidad de la Pascua. Es cuando llegan muchos peregrinos. Es precisamente en esos días donde Jesús les invita a todos a la última oportunidad a acoger al Mesías. Llama la atención en este pasaje la actitud serena de Jesús, cómo conoce el ambiente que hay alrededor y sin embargo aparece como dueño absoluto. No viene retador ni viene soberbio, sino manso y humilde, sin miedo, en medio de aquel ambiente tan hostil. Esto es lo que los evangelistas han querido dibujar, y para ello se han servido de pasajes del Antiguo Testamento. Se habla de un cumplimiento profético. Dice, por ejemplo, Mateo: esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión: mira tu rey que viene a ti, humilde y montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acemila. Jesús entra como rey y como profeta. Y la multitud, nos dice Mateo, alfombró el camino con mantos, algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Posiblemente al principio iría poca gente, pero después se le fue añadiendo más. Aquella zona por la que entró Jesús a Jerusalén solía estar llena de peregrinos que acampaban en las laderas del Monte de los Olivos. Y todos se ponen a sus pies, ponen todo lo que tienen a sus pies. La gente que iba delante y detrás gritaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Es un saludo mesiánico, es el saludo al Mesías que entra en la ciudad santa. En cambio, los fariseos y los escribas van viendo todo aquello, interiormente se recomen de impotencia, de envidia, de odio, de indignación. Cuanto más se manifiesta la identidad de Jesús, más, podríamos decir, enemistad se produce hacia él. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, pero el Señor no lo hace. Él ha querido este triunfo, aunque fuera aparente, parcial. Él ha querido de esa manera indicar que es en Jerusalén, como habían profetizado, donde debía de morir los profetas.
Los evangelistas también nos adentran a los sentimientos de Jesús. En este camino, dice, al acercarse y ver la ciudad, que sin duda alguna sería una visión preciosa, ¿no? Dice el evangelista Lucas, Jesús lloró sobre ella. Es el amor de Jesús a su pueblo. Es la conmoción de Cristo, del mismo modo que lloró ante la tumba de Lázaro. Son las lágrimas que se desprenden del último esfuerzo que él va a comprender que es inútil. El texto original dice que fue un llanto, que estaba sollozando. Es decir, que lloraba con gemidos audibles, que era reconocible que estaba llorando. De esa misma manera, David salió sollozando de Jerusalén cuando tuvo que huir porque le perseguía su hijo Absalón. Jesús dice, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Jesús ama a su pueblo y le duele el castigo que va a caer sobre él. Jesús le duele que tengan el corazón cerrado. ¿Cuántas veces nos podríamos preguntar, ha debido de llorar el Señor al ver también no la situación de Jerusalén, sino nuestra propia situación, nuestra propia alma? ¿Cuántas veces ha redoblado sus esfuerzos? ¿Cuántas oportunidades? Siempre queda para él una última visita. Y es así como se acerca a la ciudad. Baja hasta el torrente Cedrón, entra por la puerta espaciosa, por la puerta preciosa, y llega al templo. Los evangelistas sinópticos, sobre todo, San Juan no, sitúan en este momento, en este lugar, la expulsión de los vendedores del templo. Dice, después entró en el templo y se puso a echar a los vendedores. San Juan, quizá descolocando la escena de su lugar cronológico, narra este hecho después de la transformación del agua en vino en las bodas de Caná. Ya es un indicio el que nos da el evangelista Juan sobre el significado de esta escena. Después de convertir el agua en vino, habéis reservado, dice Jesús, a los novios el vino bueno para el final. El mejor vino. Es el vino mesiánico, el vino de su presencia, la alegría de su presencia. En las bodas de Caná Jesús anuncia una nueva alianza. Es el templo antiguo, pasa ante el templo nuevo. El templo antiguo, que era casa de negocios, se va a convertir en el templo vivo y verdadero. Por eso, en el Evangelio de San Juan, esta escena posterior a la boda de Caná, la expulsión de los vendedores en el templo, es donde San Juan coloca esa profecía sobre la resurrección. Destruir este templo, se refería a su cuerpo, y a los 3 días yo lo reedificaré. Hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, nos encontramos ante un hecho que tiene un significado profético. Jesús quiere significar que este templo va a ser sustituido, va a cesar en su función. El lugar donde descansa la gloria de Dios se va a transformar. Va a haber un nuevo templo. Es el templo de su humanidad. Es el templo
del misterio de la encarnación. Es el templo de su presencia. Él va a construir un templo nuevo. Ese templo que es su cuerpo, su humanidad gloriosa, que se va a hacer presente en la Iglesia, que es su cuerpo, que es el templo de Cristo. Este es el sentido profundo de la festividad del Domingo de Ramos. Es así como la Iglesia nos quiere preparar a la celebración del misterio pascual, indicándonos que en Jesucristo hay una novedad, que lo antiguo ha pasado, que todo el sistema religioso antiguo del hombre, incluido el judaísmo, con sus instituciones sagradas, va a ser transformado. El cristianismo, como religión, parte de un centro que es vivo, es la persona viva de Cristo. Él es la nueva Pascua, Él es la nueva alianza, Él es la verdadera Pascua. Los sinópticos, los evangelios sinópticos, a este signo profético de la expulsión de los vendedores y de la purificación del templo, añaden otros detalles. Por ejemplo, dice Mateo, se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los curó. Este domingo que viene vamos a ver una de esas escenas, ¿no? La curación del ciego de nacimiento. El Domingo de Ramos es como la glorificación de Cristo, es el anuncio de la resurrección. La redención de Cristo es el nuevo templo. La redención que Cristo nos trae es curación. La redención que Cristo nos trae, en definitiva, es hacernos niños, como aquellos que salieron a su encuentro en Jerusalén, para que salga de nuestros labios la alabanza de Dios, para que salga de nuestros labios Hosanna, el que viene en nombre del Señor. Y termina Mateo su relato diciendo, y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. El día de su triunfo Jesús queda solo, porque el triunfo no fue verdadero. Se vuelve a retirar en la oscuridad de la noche, en la soledad. Fue entusiasmo de la gente, pero no apertura de corazón a Cristo. En Jerusalén no había encontrado casa. Jesús vuelve a ser el peregrino de siempre, aquel que pasa. Lo que se ve es que la gente le abría los labios, las gargantas, gritaba, pero no abría el corazón. Y vuelve a Betania, al sitio donde estaba seguro. Mateo añade un detalle que yo creo que, es interesante meditarlo, ¿no? Porque a veces son de esas páginas del Evangelio que leemos, que no entendemos muy bien el sentido que tiene, pero sin embargo, pues como todo el Evangelio tiene un sentido muy profundo, muy revelador para nosotros. Al día siguiente, de mañana, dice, camino de la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera junto al camino se acercó, pero no encontró en ella nada más que hojas, y le dijo, que nunca jamás brote fruto de ti. E inmediatamente se secó la higuera. Este detalle de la maldición de la higuera es especialmente significativo y está de alguna manera en relación a lo que Jesús vivió el día anterior. En la predicación de Jesús es como una parábola, es un gesto. El Señor se acerca a la higuera sintiendo hambre, como se acercó al pozo de Sicar, como escuchábamos el domingo pasado, con sed, dame de beber. Es el hambre de la redención, es el hambre redentora de Cristo, hambre de la salvación del mundo, hambre del amor de los hombres.
Y Marcos, en ese mismo pasaje, anota que no era tiempo de higos. Ahora bien, si no era tiempo de higos, ¿cómo Jesús le pide frutos? Aquí es donde está simbolizado el misterio de Jerusalén. Aquí es donde está simbolizado el misterio de toda la incredulidad. El misterio de los escribas y de los fariseos. Y también el misterio de tantas noches de oscuridad en la fe de nosotros. Es el juicio que Jesús hace a Jerusalén, que no tiene frutos, y se empeñan en no necesitar de la salvación porque están seguros de que la tienen, creen que la tienen. El Señor había dicho muchas veces frases semejantes: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Su problema es que aquellos no reconocen que no ven. Aquí está el drama. No era tiempo de higos, y ellos creían tenerlos. De ahí la vistosidad de la higuera, su apariencia frondosa, pero no era tiempo. No tenían por qué tener frutos, pero precisamente por eso no debían aparentarlos, sino reconocer su falta. Entonces el Señor maldice la higuera, es decir, indica que se va a quedar sin frutos definitivamente. Hay siempre una tentación en la vida religiosa, que es la tentación de disimular. Y a fuerza de disimular ante los hombres, creemos que también podemos disimular ante Dios. Aparecemos ante Él como una higuera frondosa. No hay frutos, porque no es tiempo de higos. Pero sin embargo nosotros aparentamos tenerlos. Más fácil es presentarse al Jesús tal y como somos, reconociendo nuestra pobreza, reconociendo nuestra limitación, reconociendo y aceptando la salvación que Él quiere darnos, que Él quiere ofrecernos. Estar abiertos precisamente a los frutos que Él quiere darnos. Es así como Cristo puede saciar esa hambre redentora en nosotros. Es así como puede encontrar en nosotros los frutos que Él quiere encontrar. Es lo que había sucedido en la entrada triunfal de Jerusalén, y ahora de forma simbólica lo va a anunciar en este gesto, en esta parábola. Allí parecía que Jerusalén daba fruto, con toda esa representación y apariencia, con toda aquella acogida. Era una higuera llena de hojas, pero sin fruto, y sin reconocer que no lo tenía. No podía tenerlo porque no era la plenitud de los tiempos, no era tiempo de higos. Los apóstoles sí habían acogido la venida del Señor, pero ellos sabían que no tenían fruto todavía, y los humildes y los pequeñuelos, aquellos que le recibieron cantando también, sabían que no tenían fruto. Podemos pasar, después de esta contemplación, en estos detalles, ¿no?, de la entrada de Jesús en Jerusalén, podemos pasar ahora a lo que los evangelistas colocan a continuación como acontecimiento importante, que es el de la última cena. El de la última cena. Es lo que nosotros, la conmemoración que nosotros hacemos el Jueves Santo, ¿no?, la conmemoración de aquella memorable cena, ¿no? Es el último gesto que Jesús tiene de libertad en su vida, y lo hace precisamente anticipando todo lo que Él va a vivir en la pasión y en la muerte, anticipando el don de su vida y el don de su cuerpo, representado precisamente en el pan y la sangre en el vino. Entender la Eucaristía en ese sentido es clave para vivir el misterio pascual. Es más, es celebrando la Eucaristía
como nosotros vivimos el misterio pascual, no solamente en el Tríodo Santo, sino todos los días del año. Cuando vamos a entrar en la pasión nos encontramos primero la última cena, con la Eucaristía. La Eucaristía es el memorial de la pasión y resurrección del Señor. Él ha querido que la institución de la Eucaristía precediera a la pasión. La última cena es la nueva alianza de Dios con su pueblo. Y el cenáculo viene a ser el Sinaí de esta nueva alianza del Nuevo Testamento. En el Sinaí, en el libro del Éxodo 19, vemos cómo Moisés fue elevado sobre la cumbre de aquellas montañas prodigiosas, entre rayos y truenos, sumido en la gloria de Dios, que estaba figurada en aquella nube oscura que le rodeaba y le envolvía en su coloquio con Dios. Así es como el libro del Éxodo relata, ¿no? Es decir, ese encuentro de Moisés con Dios en el Sinaí y el inicio de la alianza, ¿no? La carta a los Hebreos nos dice: sin embargo, nosotros, los cristianos, no os habéis acercado al monte Sión. En el Nuevo Testamento, el lugar del encuentro es esa sala en el piso superior, el cenáculo. Es un lugar humilde, sencillo. Allí Moisés era introducido en un ambiente divino, en aquella gloria, en aquella nube densa. Aquí es Dios quien viene a los hombres, en la humildad de una figura humana, anonadado. En el Antiguo Testamento se decía, en consecuencia, que no nos hable Dios, no sea que muramos. En el Nuevo Testamento atrae la mansedumbre y la humildad del corazón de Cristo, que habla directamente a la manera humana, y por eso decimos: ojalá el Señor nos hable. Los constitutivos de aquella antigua alianza eran muy sencillos. Es decir, el pacto de aquella antigua alianza era muy sencillo, pero muy comprometido. Aparece a lo largo del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, en el Levítico, Jeremías 30, 22. Los términos del pacto eran: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo habitaré en medio de vosotros y vosotros respetaréis mi habitación. Yo os daré una ley y vosotros observaréis esa ley. Eso es lo que se realizó en el monte Sinaí. Se realiza ahora en la última cena, pero con una novedad. Por eso es Nuevo Testamento. Es una novedad absoluta. Primero, porque Dios se compromete a ser Dios del nuevo pueblo. En ese pacto Dios se hace Señor nuestro en Cristo, se hace cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Es el Señor el que se identifica con nosotros. Y lo hace infundiendo el don del Espíritu Santo a sus miembros. En segundo lugar, es nueva también la habitación de Dios en medio de nosotros. Jesús repite insistentemente esa idea de permanencia de nosotros con Él y de Él con nosotros. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Me voy a prepararos un lugar para que donde estoy yo estéis también vosotros. Este podría ser sencillamente el programa de toda la vida cristiana. Donde estoy yo, estéis también vosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Estamos donde está Cristo? ¿Estamos en Cristo? ¿Vivimos en Cristo? La presencia de Cristo en medio de la Iglesia es múltiple. Está en la Iglesia, está en la Eucaristía, está en el corazón de cada fiel, está de una manera especial en el enfermo, en el pobre. Nos comprometemos en ese sentido a respetar esa presencia, a ordenar nuestra vida según esa presencia dentro de nosotros. En tercer lugar, Jesús nos da una ley. La ley que nos da es el don del Espíritu Santo. Es una ley nueva, es la ley de la caridad, es la ley del amor.
Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. No es un mandamiento más, sino un mandamiento nuevo, de calidad nueva. Ese mandamiento nuevo es la ley del Espíritu que nos conduce, es una ley viva. Y esto es lo que podríamos decir en lo que se conoce al cristiano de verdad. Es un corazón bueno, es un corazón moldeado por el Espíritu Santo, capaz de amar siempre. Y de esa ley, cuando da la posibilidad de cumplirla, es cuando nos infunde el Espíritu Santo. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. Esa es la medida del mandamiento, ese es el nivel del mandamiento. Es vivir el mismo amor de Cristo. Nosotros nos comprometemos a guiarnos por esa luz, por esa ley, en la docilidad a la exigencia y urgencia de la caridad. Allí en el Éxodo ese pacto se selló con la sangre de las víctimas. Con esa sangre Moisés hizo 2 partes, una la derramó sobre el altar, que era el símbolo de Dios, y con la otra roció al pueblo. Ese era el signo de la alianza, ungidos, untados en la misma sangre, Dios y el pueblo. Para los judíos la sangre simbolizaba la vida. Quería decir que había una comunión de vida entre Dios y el pueblo. En el cenáculo no van a haber víctimas de animales. La víctima es Cristo que se ofrece. La sangre no es el símbolo de la vida, ya no es el símbolo de la vida, es la realidad. Es la sangre viva de Cristo que va a derramar en el Calvario. Esta nueva alianza se sella, se hace posible, por tanto, por la sangre de Cristo que se derrama sobre nosotros en cada comunión. Vamos a entrar sabiendo que este es el contexto, podríamos decir, teológico en la historia de la salvación, ¿no?, de este gesto de Jesús, ¿no? Es una nueva alianza, pues a imagen de la que hizo con Moisés, pero en ese sentido superando, recoge la alianza de Moisés y la supera. Si ese es el entorno, el contexto en la historia de la salvación, vamos a entrar en los detalles de la cena. Vamos a ver cómo Jesús lo hizo. Ardientemente, dice Lucas, he deseado. En el Evangelio de Lucas Jesús dice, ardientemente he deseado esta comida pascual. Los evangelistas sinópticos colocan esta cena el primer día de los ácimos. Dice Mateo, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? San Lucas especifica que estos 2 discípulos que le envía, son Pedro y Juan, ya antes aparecían como los predilectos del Señor, con una especial atención por parte de Jesús. Les envía a preparar la última cena, esa cena especialísima, la verdadera Pascua. Quiere que la sala esté bien preparada, acondicionada, dispuesta. Es la noche de su amor. Jesús no les concreta el sitio, sino que les da una señal. Id a la ciudad, dice Marcos, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo. Esta orden muestra un conocimiento profético de los hechos. Era raro encontrar un hombre que llevase un cántaro de agua, porque más bien este era el oficio de las mujeres. Pero es una señal muy buena. Probablemente tiene que proceder con esta prudencia por Judas, para escondérselo a él. Jesús tiene que tomar esas cautelas, porque el enemigo está entre los que lo rodean y él lo sabe. El sitio elegido por Jesús estaba cerca del palacio de Anás y de Caifás. Era una ocasión sumamente oportuna, y Pedro y Juan se adelantan y preparan todo como sabían que el Señor quería. Junto a esa preparación exterior
hay una preparación interior en él. ¿Cuáles son sus disposiciones? ¿Cuáles son los deseos íntimos de Jesús? Cuando llegó la hora, dice Lucas, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con gran deseo he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Estas palabras indican el anhelo de su corazón. Ha deseado ardientemente comer la Pascua. Todo lo que hace es para agradar al Padre, porque el Padre es su alimento, el cumplimiento de su voluntad. Pero es también deseo grande de realizar la salvación de los hombres. Está a punto de cumplirse la redención y el corazón de Cristo palpita de alegría y de emoción antes de padecer. No es simplemente una indicación temporal, cronológica. Antes de padecer, como un sello sacramental de esa pasión, como una voluntad sacramental sellada de dar su vida irreversiblemente. Antes de padecer es cuando dispone de su libertad, y su libertad la dona, la entrega por completo a ese fin. Como contraste con este deseo ardiente, destacan los evangelios el egoísmo de los discípulos. Apenas Jesús había hecho mención de que no volvería a beber de ese vino hasta que lo beba en el reino de los cielos, empiezan las disputas entre ellos por saber quién es el primero en ese reino. Ese es el contraste tremendo que hay. Por una parte, el deseo ardiente de Jesús y por otra parte, el egoísmo del hombre, ¿no? Tenía que ser para Jesús doloroso que en ese momento, en esa noche, sus apóstoles no entendieran su entrega, que no entendieran la revelación del amor del Padre, de su propio amor. Sin embargo, Jesús da la impresión de que no se siente herido, de que no se siente aludido. Incluso más adelante, en la cena, en el lavatorio de pies, les dirá: vosotros estáis limpios. Jesús ve a sus discípulos siempre limpios, siempre que han sido fieles. Parece que no se acuerda de sus infidelidades, que no se acuerda de nuestros egoísmos, de nuestros temores, que es comprensivo es Jesús siempre. En esa cena les dirá: vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Es como si Jesús recogiera solo lo bueno, solo lo feliz que ha vivido con ellos. Se acuerda de su fidelidad fundamental y las otras cosas son para él como pequeñeces, que las va a purificar en el lavatorio. Resulta curioso que San Juan, en el capítulo 6, cuando habla del anuncio de la Eucaristía, no cuente la institución de la Eucaristía. Creen muchos intérpretes que este evangelista encubre este misterio con el hecho del lavatorio de los pies, y es ahí donde encaja el misterio de la Eucaristía. San Juan presenta así, la escena del Jueves Santo presenta así la institución de la Eucaristía. Este es el Evangelio que se lee, ¿no? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esta escena que sobrecoge a Juan y que él transcribe con visible emoción es un misterio. No se reduce su valor a la materialidad del hecho, sino que tiene un significado mucho más profundo. Llama la atención el contraste entre la solemnidad y el hecho. Si se analiza bien, podríamos decir que no hay proporción entre los amó hasta el extremo, la declaración que hace de su amor y el ponerse a lavarle los pies. Es verdad que podrá ser siempre impresionante que Jesús haga siempre ese oficio de esclavos, pero no podemos decir que ese es el amor hasta el extremo. Que exista esa desproporción nos está indicando que es un hecho, que es un misterio. Diríamos que utiliza el método de subrayar, o podríamos decir como en un círculo rojo, ¿no?, que marca la escena para atraer la atención.
para indicar que si ha escogido esa escena es porque en ella ve toda la profundidad del misterio de la redención. El evangelista Juan lee los hechos con el significado que contienen y por eso levanta la mente del lector y del discípulo hacia la comprensión y la contemplación del misterio. ¿Cuál es el misterio que ahí se anuncia? El lavatorio es el signo de la redención, de la inmolación de la cruz. Y es más, es el signo de la Eucaristía, porque la Eucaristía es la redención entregada a cada uno, como el lavatorio es la redención aplicada a cada uno como en un signo. Cuando en la liturgia repetimos ese signo, pues nos conmueve ver cómo, en ese sentido, el sacerdote se detiene ante cada uno, como lo hizo Jesús, como lo hace Jesús siempre con cada uno de nosotros. Se agacha para lavarnos los pies. Es importante que comprendamos y que contemplemos esta perspectiva, ¿no? Este es el amor hasta el extremo. Llama la atención que Jesús, que el evangelista repita, sabiendo y habiendo amado, ¿no? El amor se muestra grande cuando sabiendo y habiendo amado, ama hasta el extremo. Nosotros muchas veces repetimos, si hubiese sabido, lo hubiera hecho. Aquí Jesús lo hace sabiendo y amando. No fue un fruto de la ignorancia, fue una voluntad, fue una libertad decidida. A veces tenemos la experiencia de haber amado o de que a veces no nos han amado bien, de que hemos amado y me han respondido mal y por eso ya no estoy dispuesto a seguir amando. En Jesús, sin embargo, es todo a la vez. Habiendo amado, amó hasta el extremo. Supera todas las limitaciones del amor, ama hasta el extremo, a pesar incluso de no ser aceptado ese amor. Los gestos de Jesús en esta cena corresponden a lo que San Pablo en la carta a los Filipenses llama el anonadamiento del verbo, la kenosis, el abandono, el abajamiento del Hijo de Dios. Es el misterio de la humillación de Cristo que comenzó con la encarnación. Si leemos los dos textos, si ponemos los dos textos, Filipenses 2 y Juan 13, el lavatorio de los pies, pues vamos a encontrar las mismas cosas, vamos a encontrar los mismos elementos. Se nos da otra indicación, que es en la noche en que Jesús iba a ser entregado. Esta indicación nos la da San Pablo y nos la da en una de sus cartas, en la carta a los Corintios, donde relata la institución de la Eucaristía. La Eucaristía es instituida en la noche en que va a ser traicionado. También Juan dirá en el momento de que salga Judas de la sala, era de noche. El hecho de que Judas sea el que le traiciona esa noche indica no una simple anécdota momentánea, sino la postura de la humanidad, del hombre llamado a la intimidad con Cristo, colmado con favores, pero que sin embargo rechaza ese gesto despectivo del que lo vende. La expresión de San Pablo al narrar la Eucaristía es conocida, porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunció la acción de gracias, lo partió y lo dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía. Esta es la segunda lectura que hacemos el Jueves Santo. La Eucaristía es el sacramento luminoso de la caridad, brilla en la noche del pecado del hombre. Es un misterio de amor que salta como un rayo luminoso en la oscuridad. Ahí está el sacramento rememorativo,
actualizador por un lado de la noche de la traición humana, pero por otro lado de la inmensidad del amor de Dios. Memorial del amor de Cristo hasta la muerte y el memorial de la ingratitud del hombre hasta la entrega del mismo Dios. La Eucaristía en ese sentido es un abismo. Es un abismo de amor, es un abismo de respuesta de amor de Dios al pecado del hombre. Por eso, ¿cuál es esa noche? Esa noche acompaña siempre la Eucaristía. Al Sinaí, donde se manifiesta la gloria de Dios en la cumbre, le envuelve una doble oscuridad. La oscuridad de las nubes, que significaba la gloria de Dios, pero también la oscuridad de la ingratitud humana, que al mismo tiempo se estaba fabricando un ídolo ante el cual se postra sin esperar los signos del amor de Dios, las tablas de la ley. Algo así es también la Eucaristía. En este nuevo Sinaí, la gloria de Dios se manifiesta con un brillo, con un fulgor que nos deslumbra. Es para nosotros como una nube que nos envuelve, pero al mismo tiempo se acumula la ingratitud humana. En la noche se refiere ante todo a la noche de la traición de Judas. Es la espina del corazón de Cristo en la última cena, de tal manera que cuando Él sale, Jesús parece aliviado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Es la noche de la traición de Simón Pedro y es la noche de nuestra propia traición. En esa misma noche, Jesús ha instituido la Eucaristía. Por eso, acercarse a la Eucaristía es el gran don que tenemos, es el gran don que el Señor nos ha dejado, ¿no? En la Eucaristía nosotros experimentamos esas dos cosas. Experimentamos la extraordinaria cercanía de Dios, que siempre está a nuestro lado, pero a la vez experimentamos cuántas distancias hay en nosotros hacia esa comunión que Cristo nos ofrece. Y es bueno que la sintamos, para que nos convirtamos, para que nos arrepintamos, para que deseemos que el Señor nos impulse a ese encuentro, a ese abrazo, a esa alianza que es el misterio eucarístico. En esa noche Jesús revela su corazón y revela su corazón de un modo especial a los elegidos. De un modo especial lo va a hacer a ese amigo íntimo, a Juan, al discípulo predilecto que nos dice que acostó su cabeza en el regazo de Cristo en esa noche. A la ingratitud de la traición de Judas le acompaña también el gesto cariñoso, amoroso del discípulo predilecto. Y es ahí donde Jesús instituye la Eucaristía. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: «Bebed todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre». La voluntad de padecer de Cristo se anticipa a los hechos. No padece físicamente todavía, pero sin embargo ya se entrega, ya se está entregando. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Ahí se está haciendo referencia al que es por antonomasia el entregado. Lo entregan los hombres, lo entrega Judas a las autoridades, pero antes de esa entrega, o si es posible esa entrega, es porque antes Cristo previamente se ha entregado, se ha dado. Cristo es el entregado por el Padre en la noche de Belén, en su nacimiento. Tantas veces el Padre ha entregado a su Hijo a la humanidad. Ese es el misterio de amor, ese es el misterio de la salvación
que Jesús le anuncia en su diálogo a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Cristo se entrega porque se sabe entregado por el Padre. Ese entregado desvela a nosotros el misterio de su corazón, que se entrega, que asume la vida de aquellos por los que ofrece su inmolación y su sacrificio. La Eucaristía no es simplemente la presencia de Cristo resucitado, sino que Cristo se hace presente atendiendo a esas palabras de la institución: esto es mi cuerpo entregado por vosotros, esta es mi sangre derramada por el perdón de los pecados. La presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia entregada, donada, que continuamente se nos está dando. El texto original griego, en Pablo, habla del cuerpo entregado por vosotros. Es decir, Cristo está presente dándose, entregándose. Este es el significado de los signos eucarísticos. Esta es mi sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Es la sangre derramada como oblación voluntaria y amorosa de su corazón. Las palabras que Jesús pronuncia sobre el cáliz en el Evangelio de San Mateo: sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Esas palabras hay que ponerlas en comparación con el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, donde el autor describe al sumo pontífice que nos purifica con la sangre derramada para la purificación de las conciencias. Es la indicación de ese sacerdocio nuevo, realizado y vivido en la Eucaristía, donde se ofrece la sangre derramada por el perdón de los pecados. Tenemos que acoger esa palabra de amor del Señor. Es como si nos dijera: a ti te digo, toma y come, porque esto es mi cuerpo entregado por ti. Este sacrificio está ordenado a la manducación, al banquete, al alimento, manducación que presupone el sacrificio. Es decir, el cuerpo entregado por vosotros se ordena a que sea comido, a que sea ofrecido al fiel para que se fusione con él en la comunión. Hay una complementariedad de estos dos elementos y es una indicación de carácter personal. Toma y come porque esto es mi cuerpo entregado por ti. En ese toma y come, la oblación de la cruz se ofrece a cada hombre en un gesto de amor inmenso. Haced esto en memoria mía. La Eucaristía es el memorial de la pasión, no solo como recuerdo, para que nos acordemos que murió, memorial también en cuanto que está entregándose, ofreciéndose de una manera actual y viva al Padre y a nosotros. Esta es la razón por la que la Iglesia inicia la solemnidad del Tríodo Pascual rememorando esa memorable cena, celebrando la Eucaristía, porque en ella está presente todo el misterio pascual. Está presente el misterio de la nueva alianza, está presente el misterio de la comunión que Dios va a establecer con los hombres. En virtud de esa comunión, Cristo va a vivir su éxodo, va a vivir su abandono. Cristo va a vivir su transfiguración en el dolor, en la soledad, en la lejanía, para precisamente ser devuelto a la vida al tercer día y de esa manera manifestar que la comunión se ha establecido definitivamente entre Dios y el hombre. Que lo que celebramos el Jueves Santo es lo mismo que celebramos la mañana de Pascua. Y es lo mismo que celebramos todos los días. Esa es su hora. Es la hora que indicaba San Juan. Es la hora de la redención del mundo. Es la hora en que todo lo va a hacer nuevo. Es la hora que abre el tiempo, que abre nuestra existencia a la eternidad, a la obra eterna que Cristo va a realizar al resucitar, abriendo e inaugurando la vida eterna. Por eso la celebración del Jueves Santo es el mejor preámbulo, es la introducción a todo el misterio pascual. Pues esperemos que
esto pues nos ayude, ¿no?, a vivir estos días santos, que nos ayude a contemplar en esta tarde. Lo que hemos contemplado es lo que Jesús hizo, lo que Jesús dejó como testamento, lo que Jesús nos entregó en los momentos decisivos de su vida, cuando entregaba su libertad de una manera por completo. La próxima semana ya entraremos en la Pasión, ya entraremos en ese segundo aspecto del misterio pascual, que hace posible el misterio pascual. ¿Qué es lo que hicieron los hombres con Jesús? Cómo los hombres entregaron a Jesús a la muerte y cómo en esa entrega se manifestaba un misterioso designio de amor de Dios. Pues muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Pedro Luis, porque nos ayudas en este tiempo de Cuaresma a entrar en el misterio de la Pascua de Cristo, que es el centro de nuestra fe y de nuestra vida, de lo que somos como cristianos. Una pequeña indicación para la siguiente charla, para evitar así confusiones. Empezaremos al terminar la misa de 7, aproximadamente sobre las 8 menos cuarto, y así pues ya lo sabemos con más seguridad. La última sí que tocará el día 30 de marzo, si mal no recuerdo, y eso significa que el horario cambia, porque tendremos la misa a las 8 de la tarde y por lo tanto la charla a continuación 9 menos cuarto. Y si me lo permitís ya para terminar, mañana tenemos un día intenso y el fin de semana también y todos los días de Cuaresma. Mañana a las 6 de la tarde tenemos el Vía Crucis, como todos los viernes de Cuaresma. De una manera especial mañana el Vía Crucis preparado por los matrimonios, a continuación la Santa Misa y después la adoración eucarística para los matrimonios. También a las 8 de la tarde la presentación de la revista El Monte, que es también un acto importante. Y el sábado a las 9 de la mañana saldremos con el autobús desde la estación de autobuses para Almoradí a participar en la ordenación de Antonio Villalba como diácono y de Víctor también, que es compañero suyo. Si alguien más se quiere apuntar, todavía está a tiempo, tenemos plazas en el autobús para eso. Nada más. Muchísimas gracias y paséis buena noche.